Una Buenos vez días, más, doctora. gusto de saludarlas, gracias y saludarlos. Una vez más estamos acá ya en nuestra penúltima eh, pues presentación sobre el tema. Perdón ayer por la situación del internet. Hoy estoy con un cable, fue la idea de mi esposo y creo que es lo máximo. Vuelvo yo para no estar en Wi-Fi, un cable de esos que nos conectamos. Y increíble, los gigas se mantienen aún más de lo que uno tiene. Entonces espero que hoy nos vaya bastante bien porque yo iba a ponerlo con mi celular. Pues me gustó compartir esta canción, número uno, porque levanta el ánimo. Número dos, porque valoro más lo que es un intérprete, porque seguirle en karaoke esta canción sí que está mera difícil. Y tercero, porque en general, en sí, lo que el trasfondo de la canción nos lleva es a toda la problemática que el mundo alrededor de su historia, desde sus inicios, ha vivido. Entonces, no es válido que por los tiempos que hoy en día podamos y estemos afrontando, digamos, ay, no, esto está peor, el mundo se va a acabar, que bueno, sí, sí va a pasar, pero no es que ahorita pase eso. Siempre ha habido esperanza, siempre han habido problemas y pues la canción interpreta eso. Nosotros no encendimos este fuego, este fogarón, esto viene desde hace tanto, pero eso sí, estamos aquí para luchar y perseverar y luchar por lo que en el mundo para nosotros vale. Entonces, por eso compartí con ustedes esta canción de Billy Joel, que es uno de mis intérpretes favoritos desde que también pues soy patoja. Ok, entonces recopilando, el día de ayer pues nosotros pudimos compartir lo que es esto, pudimos ver lo que es el contorno, la arquitectura, a qué obedece, a la posición de los dientes, vimos lo que es la recesión gingival, los parámetros que dictan las causas y la etiología de la recesión. Vimos que si una recesión llega a la línea mucogingival, le llamamos un defecto mucogingival, ¿verdad? Y cómo lo podemos medir. Con esto también comparamos lo que es el contorno disminuido y el contorno aumentado, a pesar de que tenga sondeos, que tengamos sondeos de parejos de 6 milímetros en 3 situaciones distintas, pues la situación de cada pieza es distinta dependiendo en dónde se sitúa el margen gingival y nuestra adherencia, ¿verdad? Entonces ahora entramos a lo que es la evaluación del surco gingival y nos habíamos quedado básicamente en lo que es el sondeo. Y el sondeo pues también nos dice a nosotros básicamente dos cosas. Tenemos que ver nosotros, con el sondeo, digamos que ya vimos las otras funciones que la sonda periodontal cumple y podemos ver nosotros entonces también que podemos medir muchas cosas con la sonda en todo lo que es el perímetro de la boca. Con esto vamos a ir entrando a lo que realmente para periodoncia la sonda en el caso del diagnóstico nos ayuda y es el sondeo. Con esto medimos lo que es la presión y lo que es la angulación de la sonda. Entonces, si bien nos tenemos, la literatura nos dice una presión de gramos, pues sabemos que esto solamente es válido cuando tenemos un periodonto en estado de salud. Este video nos muestra más que todo lo que había dicho yo, es el estado que nosotros vamos a tener que hacer durante la tarea. Habíamos recalcado que nuestra tercera actividad es la filmación de este video. Vemos cómo la sonda pivotea, cómo la sonda tiene que ingresar entre esa papila bucal y lingual de esa región que se llama col, que es el área más susceptible, y por ende que el registro es continuo. La sonda no debe de estar solo meter y sacar puntualmente para registrar los 3 puntos, sino es continuo y registramos los 3 puntos que nos dan un sondeo más profundo. En el caso donde no hay alteración de las adherencias, pues vamos a encontrar un sangrado, vamos a encontrar posiblemente un arrastre de la placa dentobacteriana, puede ser que nos topemos con alguna restauración o algún cálculo, es válido, eso ustedes lo van a grabar en su audio de esos hallazgos que ustedes encuentran. Y nuevamente vuelvo yo a recalcar que quienes quieran sondear el área lingual y lo deseen incluir en su video, bienvenido sea.
Todo lo que sea su experiencia para grabar y para sondear con alguien de confianza es bienvenida. Entonces, sin embargo, lo que se solicita en la actividad es el sondeo de 2 hemiarcadas, solo de la cara bucal, para que no sea complicado en ustedes. Pero si quien quiere tomar el reto de sondear palatal y lingual, bienvenido. Está bien descubrir también esos hallazgos. Y luego, pues básicamente tengo acá este video, pero lo que pasa es que no me va a correr porque al inicio le di que no. Tengo una seguridad donde me dice que hay amenazas cuando pongo links de internet y por eso a veces no me corren los videos. Pero básicamente en este video lo que yo quiero mostrar es que de todos modos en el documento creo que mandé el link, es que este video era un mal ejemplo de lo que era el sondeo, por eso se los iba a mostrar. Básicamente, si ustedes ven aquí en la fotografía que se muestra, ellos decían la forma de sondear y sondeaban 1, 2 y 3 sitios. 1, 2 y 3 sitios, 1, 2 y 3 sitios. Entonces uno dice, wow, ahí no existe ni pivoteo de la sonda, es decir, ese pivoteo donde la sonda se mueve según se va adosando a la superficie de cada pieza dentaria con la que va sondeando y básicamente solo sondea lo que es la pared bucal. Entonces, obvia todo lo que es lo más importante. Claro que esto es importante, pero esto solo es bucal. Aquí registramos solo un sitio. Debemos registrar este lugar interproximal y este otro lugar interproximal. Y para eso entonces hablamos de lo que es la angulación de la sonda. Y aquí tengo una fotografía donde me muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquí estamos viendo de frente una pieza dentaria, pero de la cara interproximal. Es decir, esta es la papila bucal y esta es la papila lingual o palatal. Entonces, aquí tenemos la papila bucal, la papila lingual y se unen en como quien dice, barranquito, ¿verdad? En esa concavidad interproximal, que es el área, ya dijimos, más susceptible a la enfermedad periodontal, porque es donde no llega la limpieza del hilo, donde no llega la limpieza del cepillo y solamente el hilo dental llegaría ahí a limpiar. Y digamos, el hábito de utilizar el hilo dental muchas veces no está muy afianzado. Entonces, por ende, la limpieza de este sector se queda muchas veces muy empobrecida. Entonces, cuando nosotros no angulamos y no pivoteamos la sonda, tendemos nosotros a subestimar el sondeo real de una posible enfermedad periodontal. Y eso es porque nos quedamos solamente a nivel de las papilas. No inclinamos la sonda. ¿Y cuál es la inclinación que tiene que seguir la sonda? Pues la literatura habla de ángulos y grados, pero básicamente para hacerlo más práctico yo les digo, se inclina la sonda debajo del surco principal de la pieza dentaria que van a sondear, debajo del punto de contacto hacia el ápice de la pieza. Y eso me va a llevar al col. De manera que sobreangular una sonda me puede llevar a sondeos mucho más grandes de lo que no tiene presente el paciente, porque la sonda la sacan, la angulan tanto que la sacan para el otro lado. Si la meto por bucal, la sacan por lingual o palatal, y ahí es donde a veces registran unos sondeos muy profundos. Pero así también pueden subangular y quedarse muy cortos. Todo esto, por supuesto, va correlacionado a lo que es en sí va correlacionado en sí a lo que es la pieza que estoy sondeando. Sí, Doc López, dígame. Sí, buenos días. Esto es una excelente representación de lo que, cómo empieza la enfermedad periodontal. Casi siempre empieza, como dice la doctora, en medio de dos piezas dentarias. Entonces, si vemos en la parte superior, la doctora puso una imagen en donde representa cómo debería ser la cresta ósea en condiciones normales, siguiendo la unión esmalte-cemento. Sin embargo, abajo hay una concavidad o barranquito, como dijo la doctora, en donde ahí ya el hueso tiene una anatomía totalmente contraria a cómo va la unión esmalte-cemento. Entonces ahí hay pérdida ósea, pero no detectaríamos esa pérdida de hueso si sondeamos de la forma equivocada
colocando solo en forma vertical la sonda. Por eso está haciendo énfasis la doctora en que se debe angular para buscar el área que está abajo del área de contacto. Solamente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doc Lupitos, porque siempre todo eso enriquece, ¿verdad? Para ustedes. Pues así como dice el doc López, entonces acá nosotros podemos ver en la fotografía el área que nosotros, a donde nosotros deberíamos angular nuestra sonda. Buscamos el surco principal, buscamos el punto de contacto y hacia aquí va trazada mi sonda, en una angulación como esta o en una angulación como esta. Es decir, guiado hacia el ápice. Por eso es que, digamos, en una pieza que es una molar, que es mucho más ancha, pues definitivamente la angulación de la sonda puede ser mayor, ¿sí? Si la angulo menos, pues no llego realmente al sitio del col que quiero sondear. En este caso, por ser unos incisivos, pues generalmente la sonda va bien ajustadita porque el área del col es mucho más estrecha. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ahora vamos a mostrar acá básicamente 3 ejemplos, 3 situaciones del mismo paciente. Pero en este caso, estos videos son una riqueza, creo que todavía me recuerdo, no sé si el doctor López los trajo cuando llegó de Colombia, ¿se acuerda, doc? Los tengo todavía, pero son unos videos en donde prácticamente estamos hablando de un paciente que ahorita, si ustedes miran en la fotografía, no refleja ese sangrado, no refleja ese sangrado cereza, ¿verdad? Ese sangrado rojo brillante, sino que es más, si lo miro a ojo de buen cubero, digo, se ve brillante, pero no se ve tan sangrante. El paciente se limpia, se lava y ahí es el ojo importante. Son pacientes que saben que padecen de enfermedad periodontal y hacen todo lo posible para mantenerse higienizados, pero hay zonas donde ya están tan dañadas periodontalmente las piezas que a esas zonas no ingresan. Luego de eso, pues se hizo la terapia mecánica básica y ahorita vamos a ver la situación para que vamos a ver aquí, para que ustedes vean el método de sondeo a nivel de una furtación. En este caso, pues el método del sondeo no es el idóneo, como vimos anteriormente, pero aquí está mostrando los sitios quizá que todavía están afectados porque está sacando la sonda y metiéndola, como que él ya supiera exactamente los lugares de mayor compromiso, ¿verdad? Pero miremos más o menos cuánto la sonda migra. Esta sonda es una sonda Marquis, ¿verdad? Estamos hablando de que posiblemente son porciones de 3 milímetros en cada franja. Y entonces vemos el sangrado a pesar y la profundidad que tiene esto. Entonces voy solo a repetirlo 2 veces para que ustedes vean. Ese sangrado me refleja a mí y esta profundidad en el sondeo me refleja que hay sitios en donde yo no tengo acceso y el paciente menos tiene acceso para, digamos, para limpiarse e higienizarse. Son las puras bolsas y lesiones furcales en donde el paciente no entra. Por supuesto que este paciente se le implementaron, me imagino yo, en este caso, pues sus técnicas de higiene, cepillados de furta y la terapia mecánica básica, que básicamente es el detartraje, ¿verdad? El detartraje. Y con esto, pues regresa el paciente de esta forma en la revelación. Miremos la sonda, todavía nos da casi 9 milímetros de sondaje, 6 milímetros de ahí. Pero ya no hay sangrado. Ya la inflamación se ve que aminoró, se ve que realmente a pesar de que las bolsas aún se conservan, no hay el sangrado como pasó en esta primera oportunidad. Ahora sí, este sondeo se está haciendo de una forma mejor. Vean ahí cómo nos vamos desplazando hacia la región del col interproximal. Voy a volverlo a poner solo para hacer hincapié en esta parte. O sea, aquí estamos viendo que la bolsa no redujo, pero la inflamación y el sangrado sí redujeron. Entonces, si bien hacemos ver que el sangrado es un signo patente de enfermedad presente, la ausencia del sangrado no muchas veces nos va a garantizar salud exactamente, ¿verdad? Como lo estamos viendo en estos casos. Entonces, aquí solamente se dio la inflamación, no así todavía las adherencias ni las inserciones. Ante esta situación y a la profundidad de la bolsa y al acceso limitado que el paciente tiene para la higiene,
Estos videos no están colocados, pero este paciente fue sometido a terapia quirúrgica, es decir, ya no solo con detartraje, sino que detartraje como terapia mecánica básica, sino que fue sometido a un levantamiento de colgajo y remodelación de hueso, y así se entró al área furcal. Entonces, con esto podemos ver cómo los tejidos ya se reacondicionaron, y miremos el sondeo, miremos la firmeza del tejido. Entonces, podemos ver que la presión de la sonda periodontal en este tejido sano no va a ser la misma como la vi en el primer video, ¿verdad? Ya es un tejido prácticamente en recuperación y con un soporte que está estable. ¿Qué pasa con esa furca? ¿Podrá tener acceso el paciente a una terapia para cubrirla? La verdad es que muchas veces no se puede presentar tal condición, pero lo que sí se debe garantizar es que la condición periodontal que el paciente tenga en sus tejidos periodontales sea sostenible por medio del mantenimiento higiénico en casa, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa furca todavía es sostenible con aditamentos de higiene. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Esto es un ejemplo y pido disculpas de antemano porque a la paciente se le tomó impresiones con alginato porque llegó de emergencia, y pues es la misma paciente que voy a presentar en las movilidades dentarias. Entonces, por ahí van a salir restos de alginato, que es lo morado que miran, ¿verdad? Este es el caso de una paciente con enfermedad periodontal, pero un biotipo un poco más, pero lo que aquí más dificulta son las lesiones cervicales, ¿verdad? Las lesiones cervicales, y en este caso se mira cómo la encía se ve tan fina a ese nivel, ¿verdad? Que se zapa la sonda. En este caso era el video específico para que ustedes vean la consistencia, el sondeo, la técnica, y pues básicamente cómo es que va sangrando y cómo se va presentando digamos, los sondeos distintos en cada sector. Entonces, perdón por el espejo, ¿verdad? Pero todavía se logra visualizar ahí situaciones en donde, en este caso, esta paciente sí logró conservar estas piezas dentales que estamos sondeando. El resto no las pudo conservar porque eran demasiado comprometidas, a pesar de que esta paciente tampoco tenía ningún compromiso periodontal. Increíble, esta paciente con el primer tratamiento periodontal y la técnica de higiene, la paciente pero llegó con un periodonto increíble. O sea, lo que solo una terapia mecánica de higiene dental puede ayudar al paciente. Aquí estamos ante un periodonto. Sí, Alejandra, dime, ¿qué duda nos compartes? Es que solo para que me quede claro, porque siento que a la hora de hacerlo no me va a salir y me da como miedito. Busco el surco principal y de ahí debajo del punto de contacto, pero dijo punto del contacto del lápice. Sí, digamos, esa es tu línea guía. Vas el surco principal debajo del punto de contacto y la sonda la vas dirigiendo como que si fuera hacia el ápice de la pieza. O sea, esa es tu dirección del vector. Es decir, como que la sonda la prolongaras hacia el ápice, porque si la sonda la prolongas a otro lado, puede ser que te vayas al lado bucal. Y la verdad es que gracias Alejandra por esa cuestión, porque la situación tuya es la misma que todos afrontamos. Entonces mi sugerencia es que probemos hacerlo en nuestras bocas primero, que nosotros sintamos la sensación de la sonda dentro del surco con nuestra propia mano, que sintamos incluso hacer más presión, que sintamos provocarnos incluso sangrado para ver cuánto es molesto. No es lo mismo sondear adelante que sondear atrás. Siempre adelante es mucho más sensible el tejido, pero como dijimos, un periodonto sano va a encontrarse más resistencia. Un periodonto enfermo es más reblandecido. No temamos ver sangre, porque si bien sabemos, todos hemos tenido la experiencia de que cuando nos lavamos la boca o nos pasamos el hilo dental, más de alguna u otra región ha sangrado, pero eso no significa que nos ha dolido un montón.
Pero si ustedes experimentan la fuerza del sondeo en su boca, se van a sentir más seguros a la hora de sondear a alguien más, porque esa es la experiencia, que ustedes lo hagan en alguien más. Por ahí alguien me comentaba muchas veces como comentario de que si lo podía hacer en su propia boca, pero más que todo la situación es porque ella, que me lo comentó personalmente, vive sola y realmente pues ahorita tampoco está como para hacer muchas amistades uno, ¿verdad? Más que virtualmente. Entonces me dijo si ella podía hacerlo porque tenía trípode y todo. Por esa excepción dije yo, está bien, no es lo idóneo, pero está bien. Pero el consejo sí es que empiecen por su boca, ¿sí? Y húrguense su boca, son ustedes mismos con su espejo. Y luego de eso, pues claro, van a lavar la sonda, la van a desinfectar, la van a esterilizar y luego con el paciente familiar, en el documento está que también sean sometidos a su gárgara con buche y gárgara con peróxido de hidrógeno al 1.5%. Esto significa que compran la botellita de peróxido de 30 volúmenes y ustedes la cuartean mitad y mitad para el buche, ¿verdad? No lo van a poner puro. Esto es lo más fácil, mitad de agua salvavidas, lo idóneo es desmineralizada, pero si no tenemos salvavidas está bien, y lo ponen mitad y mitad. Y con eso el paciente se hace por lo menos unas sus 3 gárgaras para asegurarnos siempre la sepsis, ¿verdad? Y ustedes con su mascarilla, aunque vivan con nosotros en casa, tenemos que guardar esos perímetros de seguridad y acostumbrarnos a que muy parientes son de nosotros, pero cuando es clínica, ¿verdad? Entonces, miremos, Alejandra, a ver si vamos acá. El orden sería empezar por la cara distal de la última pieza, es decir, de la segunda molar. Y luego ir adelantándote para adelante. ¿Por qué? Porque en caso hay sangrado, el sangrado pues va tirándose para atrás y no te va estorbando en tu mirada para adelante. Realmente no se preocupen. Lo idóneo es que luchen por hacerlo bien, pero no vamos a ponderar que lo hagan excelente. Vamos a ponderar el intento y el análisis y la experiencia que ustedes nos digan de los hallazgos que ustedes tuvieron y las dificultades que se les presentaron, porque son válidas, pero básicamente es la experiencia que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, aquí voy al revés y mil perdones, pero aquí lo que pasa es que aquí yo ya había sondeado, ya había evaluado al paciente y se me ocurrió pues que podía ser didáctico para ustedes. En este caso, el paciente pues llegaba con una molestia específicamente en ciertas piezas. Y a veces ni siquiera, miremos ahí, estamos evaluando la movilidad, un absceso periodontal, que si bien no se ve como lo de los libros, la presión también digital nos ayuda a ver la salida del contenido, que también vamos a hablar que en el surco gingival nosotros evaluamos 3 tipos de fluidos. El fluido crevicular, el fluido sanguíneo, es decir, la sangre, el contenido de inflamatorio puramente, que es la sangre, y el contenido del fluido crevicular que también se manifiesta se aumenta en volumen por ser inflamatorio. Y el contenido purulento, ¿sí? A veces nos afligimos un poco más por el contenido purulento, pero muchas veces el contenido purulento en ciertos casos no siempre se asocia a un absceso puramente, que es esa colección grande de pus. Y también tenemos que tener el cuidado de no confundir este contenido purulento con básicamente con contenido de placa dentobacteriana adentro del surco. ¿Por qué? Ahí vamos a ver un video en donde hacemos la presión digital. En conclusión, aquí hablamos de que lo idóneo, en base a varios estudios que se presentan, es que el diámetro de la sonda sea de 0.6 milímetros de diámetro. ¿Que ustedes van a andar midiendo la sonda? No, para eso nosotros sugerimos marcas exactas de sonda. Por eso es que no aceptamos las marcas Patito, las marcas Acme o las marcas que de los instrumentos que los depositan
calidad sí tiene que ser bien riguroso. Incluso en Raident hay instrumental que venden curetas, venden sondas, pero definitivamente el control de calidad no se tiene. Entonces nos encontramos con unos diámetros grandotes que ni siquiera pueden ingresar dentro del surco. Y por tanto también la presión que se habla de 20 a 25 gramos fuerza tengo. Es lo mismo que pasa muchas veces. En casos vamos a presentar en otra situación. Tengo que reforzar aquí la medición de las furcas como un paréntesis, porque también, si bien se les pide a ustedes la sonda de Nabers, N-A-B-E-S, Nabers, básicamente es específica para el sondeo de las furcas y especialmente de la trifurcación de las molares superiores. Si bien en las molares inferiores nosotros tenemos una bifurcación, en las molares superiores tenemos 3 raíces y eso es lo que hace muy a veces complicado incluso para el diagnóstico radiográfico, porque pues sabemos que la radiografía es la imagen bidimensional, pero cuando son superiores, pues se traslapan esas 3 raíces y muchas veces no se ve la lucencia como la miramos cuando son molares inferiores. Pues en las furcas nosotros tenemos 6 sitios para sondear con la sonda de Nabers. Hablamos de que este lado es el lado bucal, ¿sí? Y por ende, entonces, la sonda de Nabers viene ingresando hacia donde dirige la flecha como 1, luego hacia donde dirige la flecha como 2, en bucal por el lado interproximal mesial 3, en palatal por el lado mesial 4, y luego nos vamos en distal de la raíz palatal, por el lado palatal sería el 5, y luego por el mismo lado bucal sería el lado distal, serían los 6 registros. Generalmente esto nos hace constatar de que la sonda de Nabers que ustedes adquieran sea una sonda de preferencia codificada. Los depósitos les pueden ofrecer una sonda que sea lisa, porque sí existen sondas lisas. Y muchas veces porque no las venden, se las van a querer vender a ustedes. Entonces tengan cuidado porque ustedes sí tienen que exigir que sean de preferencia una sonda codificada. ¿Por qué? Porque nos va a indicar, la sonda codificada viene milimetrada cada 3 milímetros también, como que si fuera una sonda de Marquis. Y entonces esta nos va a indicar más o menos qué tanto penetra, les va a ser más sencillo. Y también pues hay una clasificación que nos dice también el tipo de bifurcaciones según el grado de altura en donde se encuentra el hueso. Es decir, que si se encuentra a este nivel va a ser A, B y C. Entonces, si bien sabemos que la clasificación viene en grado 1, 2 y 3, pues también es 1A, 1B o 1C, ¿verdad? Indiferentemente con el número. Entonces, aquí no me puedo agotar mucho. Aquí daba la vuelta Y pues solamente hice hacer una representación. Pido disculpas de antemano porque obvié sondear un sitio. A ver quién me dice qué sitio fue. Aquí le doy vuelta a la sonda, ¿verdad? Porque la sonda de Nabers es una sonda que viene con 2 extremos funcionales y específicamente para acomodarse a los sitios que nosotros vamos a sondear. Aquí vuelvo a darle vuelta a la sonda porque voy a sondear el área mesial de la cara palatal y como no puedo sondear ahí en distal, vuelvo a darle vuelta a la sonda y aquí puedo penetrar en el área distal. Entonces, básicamente, el que obvié sondear fue pues el lado bucal, ¿verdad? El lado bucal del área distal de la raíz mesial. Pero básicamente son 6 sitios que nosotros tenemos que registrar. Bueno, ya hablamos entonces del sondeo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos abscesos periodontales? ¿Cómo sondeamos esos abscesos? La característica principal de un absceso periodontal,
cuando nosotros nos presentan clínicamente es esa presión digital y que el pus va a migrar hacia lo que es el margen, ¿verdad? O sea, tiene conexión, la colección purulenta tiene conexión con la bolsa periodontal. Y es por eso que cuando yo encuentro un absceso periodontal que está, digamos, que está calificado como una de las lesiones, uno de los principales motivos de consulta, ¿verdad? Con el odontólogo por presentarse tan doloroso. Sabemos que si bien una bolsa periodontal es un proceso crónico, el absceso es como una exacerbación aguda de esa colección purulenta que se queda atrapada y por ende causa mucho dolor. De hecho, este paciente tenía esta pieza ya desde hace mucho tiempo allí, pero pues primero es hombre, no quería tocársela y cómo se va a tocar una pieza que él dice ahí está. Pero el problema es que los pronósticos no eran tan buenos hasta que se exacerbó el material purulento, ¿verdad? Y entonces él ya vino con ese motivo de consulta. ¿Y qué pasa? El sondeo. Siempre un sondeo por absceso periodontal, cuando es en pacientes periodontales, está conectado con una bolsa periodontal y por ende es la pérdida de soporte a nivel bucal de la tabla ósea. Entonces, por eso muchas veces la nueva clasificación de abscesos periodontales nos divide a nosotros entre pacientes periodontales y pacientes no periodontales, calificando a los pacientes periodontales como aquellos que están en tratamiento periodontal, en mantenimiento periodontal o aquellos que no han sido tratados, pero que estuvieron, digamos que tienen periodontitis, pero no fueron tratados, que son los más comunes. Y también que la presencia del absceso se puede presentar en cualquier momento, pero vamos a ampliar eso más adelante. Entonces, los factores que influyen en el mal sondeo, ¿cuáles pueden ser? El grosor de la sonda definitivamente ya lo vimos. Y la sobreangulación o subangulación de la sonda, cuando nosotros no medimos esa angulación en base al ancho bucolingual de la pieza dentaria. La presión importante que va unida al grado de infiltración inflamatoria, ¿verdad? Entonces, estos factores son bien importantes porque son influyentes en la condición que cada paciente pueda presentar, ¿verdad? Y no hay que tener miedo, que le va a doler mucho a mi paciente. Bueno, están en confianza, o sea, definitivamente en la viña del Señor tenemos de todo. Están esos pacientes que créanme que no les duele nada y a veces hasta el estudiante con tal de que se le diagnostique como periodontitis, meten la sonda y miren, bien da el 4 aquí. Y el paciente no dice nada y a veces hasta 6 y el paciente no, está bien, no me molesta. Y hay otros que solo metemos la sonda y el paciente ya está brincando, ¿verdad? Pero cada quien tiene su umbral distinto de dolor y depende de la condición. Que si el sondeo de estas abscesos duele, es molesto y se siente, pero generalmente no es tan doloroso una vez la colección de pus ya sale, porque realmente no hay inserciones. O sea, es una bolsa cruenta donde la sonda entra libremente hasta donde encuentra, digamos, un tope. Entonces, fíjense que aquí es donde yo tengo que hacer el énfasis de los pacientes. La clasificación anterior de la actual del 2018, pues solamente nos presentaba un absceso periodontal, absceso gingival y pericoronaritis. Pero entonces ellos en esta convención se pusieron a dudar y decimos, ¿pero por qué? Primero, porque también se ponía absceso agudo y absceso crónico. Entonces, ellos resolvieron y con mucha razón decir, pero no, o sea, no, los abscesos no son crónicos, son resultado de un proceso crónico muchas veces, pero el absceso es agudo, por eso es doloroso y por eso en la actual clasificación está dentro de las enfermedades periodontales agudas, ¿verdad? Y por ende, todo lo agudo generalmente tiende a ser doloroso y por eso es uno de los principales motivos de consulta. Entonces, en esta convención dijeron, no, los abscesos todos son agudos, quitemos esa diferencia entre crónico y agudo. Y después, periodontal y gingival. La clasificación anterior decía que periodontal era asociado a una enfermedad periodontal
Y gingival, pues era asociado a un paciente que no tenía enfermedad periodontal, es decir, cuerpos extraños impactados. Pero básicamente también se dijo, esto no, vamos a hacer la diferencia entre pacientes con periodontitis y pacientes sin periodontitis. Así que aquí les traigo la diferenciación entre un paciente que no es paciente con periodontitis. ¿Y cuál es el historial de este paciente? Bueno, pues este paciente es un patojo de 12, 11 años más o menos. La madre llama como a las 3 de la tarde afligida y dice, doctora, me acaban de llamar del colegio de mi hijo que tuvo un accidente y se le zafó el diente. Yo como no me acordaba quién era el niño porque tenía rato de no verlo, le digo, mire, ¿cuántos años tiene ahorita él? Porque lo vi desde chiquito. Tiene 11 años. Dije yo, Dios Padre, o sea, son permanentes, ¿verdad? Entonces, mire, tienen que encontrar el diente, tienen que encontrarlo. Vaya, entonces como a las 45 minutos me llama, doctora, no tienen que encontrarlo y no lo vaya a tocar de la raíz. Usted solo lo pone en un churrito si quiere y se lo mete en la boca así de urgencia y lo trae para acá. Y entonces como a los 45 minutos llama, no, no lo encontramos, doctora, tienen que encontrarlo, pero uno así como que si fuera su hijo, ¿verdad? Tienen que encontrarlo. Como a la hora y media o 2 horas llama otra vez, doctora, no encontramos el diente. Es que, doctora, está en un campo de piedrín. Ay, Dios, bueno, entonces, ¿sabe qué? Déjelo ahí y véngase. Resulta que el niño estaba jugando fútbol y se pelearon una pelota. Y la pelota, en la cabeza del compañero le cayó en la arcada de él y por eso salió el diente volando. Entonces, en este caso, nosotros no sabemos cómo fue el golpe, cómo fue en qué dirección de vector va, no sabemos cuántas piezas fueron realmente dañadas. Entonces, definitivamente lo que ven aquí es la pieza, pues que se perdió, esta se perdió. Esto, bueno, esto ya fue después de un año más o menos, donde al paciente se decidió pues someterlo solo como cuestión de esterilización y ya tratamiento de ortodoncia porque es que era una complicación grande. Pero todo esto ya había pasado de controles de vitalidad pulpar. De hecho, lo referí al endodoncista porque no quise yo hacer las endodoncias, considerando que en este caso este paciente tenía que ser, o sea, que aquí las endodoncias después de control de varios tiempos vimos que no se revitalizaba pulparmente y empezaba con una reabsorción. Entonces pensé que el endodoncista iba a utilizar algún material especial como un MTA o algo, o no sé, pero al final obturó con gutapercha. Y yo dije, bueno, en nombre de Dios. Como al tiempo, regresa el niño ya en esta situación, ¿verdad? Entonces, esto es un absceso periodontal en un paciente no sin periodontitis. Es un paciente con historial de trauma y por ende podemos ver aquí las condiciones. Al tomar la radiografía, definitivamente la endodoncia no nos favoreció para que esta reabsorción interna siguiera migrando y definitivamente no favorecía, ¿verdad? El sondeo era profundo en estas áreas, no digamos acá, ¿verdad? Estos laterales todavía están en control, pero ya se quedó con el ortodoncista para que poco a poco se viera. Adelantémonos aquí a ver este ensanchamiento grande del ligamento periodontal. Puede ser, número uno, por las fuerzas ortodónticas que se estén aplicando, pero estos dientes en teoría sí se recuperaron en vitalidad. Los laterales que no tenían respuesta pulpar, poco a poco sí respondieron. Entonces se quedaron en ese ínterin. Ahora miremos la pieza extraída, miremos lo que nosotros no somos capaces de hacer, ¿verdad? El cuerpo definitivamente reconoció al diente como un cuerpo extraño, la producción de células y pues empiezan a reabsorber esto que está aquí. Y miremos cómo es que el tejido blando empieza a migrar dentro de esto, no reconociendo este diente como propio. Y por eso miremos, esto pues definitivamente es incompatible con cualquier restauración. Me queda siempre la duda si obturándolo con otro material hubiera pasado lo mismo, no lo sé. Pero sí es doloroso saber que este niño tiene sus 2 centrales perdidos y definitivamente la primera pregunta que él hizo fue, ¿puedo seguir jugando fútbol? Entonces, ahí sí que
Pues niños, ¿verdad? Este es otro caso también de los abscesos periodontales donde miramos que esta paciente desde antes, ya se le decía, mire, ay, no me acuerdo cómo se llama ya, pero ya es una señora, digamos que en sus 50. Yo le miraba la corona y la corona realmente se miraba fea, fea. Entonces yo decía, mire, tomémosle una radiografía, miremos. Y cuando yo miro esto, este hallazgo, digo yo, Dios mío, este diente ni lo toco. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya tiene un tratamiento de canales que si bien no está tan bien realizado, yo lo que veo es la ausencia del ligamento periodontal, el área lucente en todo este alrededor, pero la dismorfidad, si se puede decir así, de la superficie de la raíz. Es decir, no la miro así como esta, ¿sí? Se mira como que esta está llena de tortuosidades y por ende entonces significa que esa raíz ya no va a poder, digamos, superar esta situación solo con una endodoncia. Entonces el riesgo era alto. Y el costo, pues también, ¿verdad? El paciente a veces no está muy dispuesto a invertir tanto. Entonces la paciente todavía me dijo, si quiere, cámbiemela, pero no me atreví realmente a decir que la paciente invirtiera en una corona con estas condiciones, ¿verdad? Si el cimiento no es bueno, y bien lo hemos dicho que periodoncia es el cimiento de la salud bucodental, y preservarlo es nuestra misión, esto no es un buen cimiento. Entonces lo que hice yo fue colocarle una corona de policarbonato y dejarla en observación. Al tiempo, la paciente se vino lo que se esperaba, ¿verdad? A los años vino y ahí está, ¿verdad? La exacerbación. La hizo consultar, miremos aquí la convexidad y miremos a la presión digital la salida del pus. Y una vez sale el pus, podemos ya ver también sondear con menos incomodidad al paciente, ¿verdad? Pero definitivamente sabíamos que esta pieza no era de tan buen pronóstico de antemano. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? Doctora, Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa con los abscesos posteriores? Bueno, miremos aquí en este caso, ¿verdad? Yo con esto solo quiero decir, y disculpen porque, aunque tal vez no se den cuenta, pero yo se los digo porque en mí está decirlo, es que la radiografía no es la misma que este caso, es otra. Yo puse otra, pero sí me representa lo que ustedes radiográficamente deben de ver, ¿sí? Como en la paciente anterior. Digamos, si bien el absceso periodontal es un diagnóstico casi que clínico, donde generalmente convergen los sondeos profundos con el absceso, la supuración, la movilidad muchas veces de las piezas dentarias, porque ya son casos donde está muy comprometido cuando es en pacientes periodontales. Entonces concordamos que radiográficamente, ¿qué es lo que voy a ver? En este caso, voy a ver una pérdida de, digamos, una pérdida de la continuidad de la lámina dura, pero una lucencia grande que me va a reflejar como un defecto grande, que si no bien a veces va a ser horizontal, va a ser vertical, pero bien localizado. Y esto es lo que me da el sondeo. Si bien no toda radiografía que yo mire de esta forma representa un absceso, todo absceso periodontal con causas periodontales sí va a tener una radiografía de esta magnitud, es decir, donde tengo discontinuidad de lámina y tengo reabsorción de la cresta, es decir, pérdida de la altura en la pieza que está afectada. Y si nosotros vemos en este caso, el paciente sí tiene una afectación a nivel de todo el resto de las piezas periodontal, pero en este sector desconocemos incluso por qué se afectó tan localizadamente, ¿verdad? Esos son los de los misterios de los crecimientos bacterianos. Y con esta radiografía lo que quiero representar es que si bien la clínica no las tengo, sí las tengo, pero no las puse en la presentación porque no va mucho al caso, pero yo aquí lo que yo quería hacer ver es que esta paciente llegó con un tratamiento periodontal de años, de antaño, y su coronita y todo, con ese absceso. Por supuesto, lo primero que hacemos es tomar la radiografía y verificamos. A diferencia de un absceso periodontal, ¿qué puedo ver aquí? ¿Qué puedo ver aquí? Claro, aquí hay un resto radicular, pero aquí puedo ver que aquí hay lámina dura, ¿sí? Puedo ver que a pesar de que hay reabsorción de la cresta, esta lucencia que miro acá no se conecta directamente con pues el margen gingival. Por lo tanto,
Cuando yo sondeé esta área, sondeé, no había bolsa periodontal, pero en un único sector sondeaba, tum, 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 y en un único sector, ¡boom!, la sonda se fue hasta lo más profundo. Entonces es ahí donde uno dice, wow, esto no es precisamente periodontal, esto relativamente es, pues aquí hay que abrir colgajo, y cuando abrimos el colgajo, lo tengo en otra fotoclínica, se vislumbraba la fisura vertical en todo el largo de la raíz. Ahora, ¿qué nos dicen los casos clínicos de periodontitis? Definitivamente, un paciente como el que presentamos con reabsorciones radiculares por fuerzas, por golpes, traumas y también las fuerzas ortodónticas, y que desarrolla abscesos, no son casos de periodontitis. Personas con fracturas verticales que presentan bolsas profundas no son casos de periodontitis. ¿Por qué? Porque la causa realmente no es precisamente por lesiones periodontales, sino hay otras cosas, ¿verdad? O sea, aquí la resolución no es hacer un detartraje. La resolución aquí, pues tristemente, pues es extraer la pieza ante una fisura vertical. Estamos bien. Entonces, en un absceso periapical o de otras causas, esto no se conecta, ¿verdad? Aquí miro que no hay conexión y por ende no hay salida al margen. Este video pues me muestra a mí más o menos, estos son en años de antaño, cuando la gente tal vez ni siquiera usaba guantes, antes del SIDA no se usaban guantes. Miremos la condición periodontal del paciente, definitivamente está comprometido periodontalmente. Miremos la presión que hace él para ejercer. En este caso, él se pinchó, no sale precisamente por el surco, él se pinchó porque había ahí una, como cuando alguien tiene un barro, él pues lo hizo. Yo la verdad es que quisiera pensar que la mano es la del paciente y no la del clínico, ¿verdad? Pero bueno, eso es la parte de lo que es mostrar la parte en donde miren cómo es el aspecto del pus. El pus es algo así ligoso, ay, se me es difícil determinar, pero es algo así como que se hace una liga, ¿verdad? Cosa que no pasa cuando nosotros estamos sondeando y sacamos placa y cálculo. Entonces, la presión digital es un buen método para determinar lo que es la salida del material purulento. Este es el caso de una señora que contaba con solo estos 4 dientes, acudió a un doctor X por dolor, y este doctor, pues pensando, si vislumbramos aquí a lo lejos, yo no lo había visto, pero hay una caries aquí, ¿verdad? Posiblemente tenía una caries aquí en distal, no le tomé foto, esto ya fue hace mucho tiempo, pero el doctor que le trabajó, pues hizo la endodoncia a este nivel, ¿verdad? Igual, hizo la endodoncia y dejó aquí toda la gutapercha expuesta, que es totalmente malísimo. Jamás un tratamiento de canales se sella y se deja expuesta la gutapercha, ¿verdad? Porque igual se contamina. Pero a lo que voy es el punto en que la señora llegó a mí porque presentaba el mismo dolor que tenía. Me había dicho que ya había ido con otro dentista, pero el dolor lo seguía manteniendo igual. Al sondeo miramos la movilidad y miramos básicamente el sondeo profundo y evaluamos realmente y efectivamente la salida de material, que era muy doloroso para la paciente. Con solo, digamos, drenar, hacer la terapia mecánica, digamos, del detartraje y el alisado, en este sector que es posible hacerlo muchas veces sin levantar colgajo, la paciente se alivió bastante porque liberamos esa presión. Y claro, pues hay que seguirle dando el seguimiento para ver el pronóstico garantizable de estas piezas, dependiendo el soporte dental que tenga, el compromiso sistémico de la paciente también. Recordémonos de que esto está asociado también a pacientes diabéticos no controlados, ¿verdad? No controlados. Y pues esos son los factores que tenemos que ver. Del sangrado al sondeo. Bueno, básicamente del sangrado al sondeo, también si ustedes vieron en las clases del doctor López, se hablaba del diagnóstico de la gingivitis y de lo que ya fueron evaluados, pero básicamente la definición del caso de enfermedad de gingivitis, pues la da también la clasificación al decirnos que definitivamente un paciente que tenga 2 sitios de sangrado no es un caso de gingivitis, es un paciente con sitios sangrantes.
Pero ¿qué es lo que definen ellos como un caso de gingivitis? Generalmente ellos lo dictaminan cuando el paciente tiene más de un 10% de sitios sangrantes del total de sitios sangrantes en su boca. Entonces aquí los llevo yo de regreso a lo que es sus clases de estadística y de matemática y de regla de 3. Pero pongo el ejemplo. Si aquí tengo yo 28 piezas, no tomando en cuenta las cordales, ¿verdad? Digamos que es un paciente que tiene toda su dentadura y tiene sus 28 piezas. Y en cada pieza yo voy a sondear 6 sitios, ¿verdad? Entonces, en este caso, 28 por 6 me da un total de 168 sitios evaluados. Esto no significa que lo tengan que hacer cada vez que evalúan y sondean a un paciente, pero para eso yo les doy un promedio. Por ejemplo, aquí a mí me gusta trabajar con regla de 3. Hay quienes se les facilitan las proporciones. La verdad es que yo aprendí con regla de 3 y esta es la forma como yo se los comparto. Si mi 100% entonces son 168 sitios a evaluar, yo hice aquí el ejemplo de si tengo 10 sitios sangrantes, 20, 30 o 50. Entonces, si tengo 50 sitios sangrantes, ¿cuánto porcentaje voy a tener? Entonces solo multiplico esto, lo cruzado, ¿verdad? 50% dividido 168 y aquí tengo las respuestas. Por 50 sitios sangrantes, teniendo 28 piezas, tengo un 29.76%. Eso es un caso de gingivitis. Voy entonces, si tuviera 20 piezas sangrantes, me da un caso de 11.90 de sitios sangrantes. Eso es un caso de gingivitis, ¿sí? Solo si tuviera 10 piezas y todavía habría que ver el pico, me da 5.95. En ese caso es un paciente con sitios de inflamación, pero no es un sitio de gingivitis. Por ahí voy, ¿verdad? Más que todo esto, fíjense que si ustedes entrenan un poquito y quien quiera poner en su video, ingresar sus datos ahí usando el periodontograma que también se les compartió de Berna, de la Universidad de Berna, pueden hacerlo, están en la libertad de practicar en ese periodontograma porque es digital. Este periodontograma automáticamente les da a ustedes el índice de sangrado. No lo tienen que calcular, no lo tienen que hacer. Simplemente él va viendo y apuntando los sitios que ustedes van anotando como sangrante y ellos le sacan el cálculo, ¿verdad? Entonces, sería un buen ejercicio para ustedes quienes quieran ponerlo en ese periodontograma. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Del sangrado. Muchas veces pueden decir ustedes, doctora, pero es que es una gingivitis severa porque es que sangró mucho. Viera cómo sangró. Esa es la otra parte. Si viene el sangrado, y vuelvo a recargarlo porque ya lo vimos, el sangrado me dice el estado de, digamos, es como la pericia para decir si existe inflamación y si hay enfermedad. No me dice la severidad de esa enfermedad, ¿sí? No me dice qué tan grave está el paciente. Sabemos que los pacientes que tienen una respuesta más rápida y una respuesta inflamatoria rápida generalmente son los pacientes más jóvenes, pues van a sangrar más, ¿verdad? Y hay pacientes que respuesta crónica, pues tal vez no sangran tanto. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer, no alarmarnos con tanto sangrado. Bueno, piezas dentarias. Ya hablé del surco, lo que tenía que hablar. Ahora vamos con la evaluación de las piezas dentarias que nos exige nuestro examen periodontal. De esto, tal vez solo me voy a quedar con movilidad, dependiendo cómo vamos en el tiempo. Preguntas, dudas, interrogantes. ¿Vamos bien? Solo yo sí quisiera hacerle una pregunta a los chicos. Dígame, doctor. ¿Cómo alguien que me quiera responder, cómo diferencian entonces un absceso de origen periodontal y un absceso de origen endodóntico? ¿Cómo saben que se infectó periodontalmente entrando desde afuera del diente o cómo saben que el absceso acumulado se origina de una infección adentro del diente? ¿Cómo lo diferencian? Sin temor, Uno a la vamos a... vez. No sé, doctor, yo pienso que tal vez es porque porque existe la unión del epitelio de unión.
Muy bien. Yo pienso que Y es entonces, como- cómo lo establece Jorge? Porque eso es algo histológico, pero ¿cómo lo miramos clínicamente? O sea, no hay unión. Y, o Pero sea, ¿cómo se cuando se mira? pasa la sonda, cuando hay sondaje, pues hay profundidad. Doctor, Excelente. Pero ¿qué más? ¿Qué profundidad en cuál de los dos? ¿alguien más quiere? Ahí por ahí oía la voz de alguien. No, no tengo aquí el chat. Ya estaba cerca este Jorgito, me En emocionó el con... Va absceso bien, va bien. periodontal, no. ¿Perdón? En el absceso periodontal. Doctor, Ajá, ¿qué? Ahí, o sea, ahí no va a haber unión y por eso va a haber, en el sondaje va a haber más profundidad. Eso, muy Porque bien, Jorgito. en un endodóntico, pues sí, Excelente. digo yo. Sí, muy bien. Miren, eso está buenísimo, Jorge. Cuando uno introduce una sonda en el surco, si se va profundamente, pues uno sabe que la infección entró desde el surco. Pero si uno no puede entrar y todo está cerrado, está sellado y solo encuentra 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, significa que la infección no entró por el surco, ¿verdad? Y el absceso tuvo que ser de otro lugar. Ahora, ¿cómo diferencian un absceso periodontal por infección periodontal o por fractura radicular vertical? ¿Quién puso atención? Vamos a ver. Chicos, yo no puedo ver cuando hablan, pero había ahí una chica que quería, bueno, porque oía la voz, ¿verdad? Que quería compartir algo. bueno, no le quito más el tiempo, doctora. Muchas gracias, jóvenes, por sus respuestas. No, pero alguien puede decir. Otra vez dice doctor, que pregunte. Vaya, ¿cómo diferencian un absceso periodontal provocado por periodontitis, ¿verdad? Una infección adentro del surco, con una infección provocada por una fractura vertical, que también hay absceso y también hay bolsa. En los dos hay bolsa periodontal, pero ¿cómo se diferencia que es de origen periodontal o que es de origen de una fractura? Digamos, Doc, que va a ser pregunta de examen. Ah, Tal vez con una radiografía se ve cuando es por periodontal se ve la reabsorción ósea. Muy bien, muy bien, Marcela, pero ¿qué diferencia hay entre una pérdida de hueso por un problema periodontal y una pérdida de hueso por una fractura? Doctor, Tal vez quizá, sería la ubicación del absceso, digo yo, ¿no? Que, Los dos, ahí sí los dos, Jorge, ahí sí los dos tienen bolsa desde el surco. Pero hay una diferencia ahí, ahí va a estar la clave, ya ustedes están cerca, pero la doctora estuvo explicando eso. Eh, a ver si alguien lo ahí van, descubrió. ahí doctor, van en una equipo. pregunta, no puede ser porque no hay laminadura en uno, o sea, por la infección y en el otro, tal vez como es un trauma, probablemente sí hay laminadura. Ahí Muy vas. bien, esa es una buena alternativa. Sí, pero hay otro detalle valioso. La autora mostró incluso que había lámina dura alrededor y abajo se miraba un absceso, o se miraba una pérdida de hueso, pero sí, sí se iba la bolsa en un... Ay, es que ya voy a dar la respuesta. A ver, ya Hay están muy pérdida de cerca, la chicos. cresta, ¿no? ¿Perdón? De que hay pérdida de cresta. Sí, muy bien. Eso es en periodontitis, ¿verdad, Duny? Elizabeth dice que es con el sondeo. Sí, también. Ahí vas, Los ahí dos vas. todos han estado asertivos, solo necesitamos que sean más precisos para diferenciar. Bueno, es mucho, lo que estamos pidiendo es mucho. No, no es Les mucho. Lo que les estamos dando es explicaba, mucho. sí, explicaba la doctora que todos los demás sitios no tenían bolsa. Ella le dio la vuelta a todo el diente y no habían bolsas.
Solo era un solo lugar, un punto nada más, en donde la sonda se iba profundamente y llegaba hasta cerca del ápice, que era donde terminaba la fractura. Entonces, cuando es un solo punto en donde de forma exagerada hay una bolsa y a los lados no hay nada, es cuando uno sospecha de que es una fractura. Era muy difícil, realmente pedirles esa respuesta era muy difícil, pero los Pero está felicito. bien, Doc, el otro año voy a poner la fotografía clínica para que se refuerce. Sí, muchas gracias por sus respuestas, chicos. Gracias a usted, doctor Lopitos. Vamos corriendo con el tiempo. Yo siempre voy corriendo con el tiempo, perdón, pero fíjense que para todo esto, esta era la clase de radiología, ¿verdad? Y no he empezado con radiología. Pero no nos aflijamos, ¿va? ¿Qué pasa? Bueno, voy a quitar mi punto que no me gusta. Bueno, entonces, si ya con esto damos por terminado, o por lo menos pasamos al siguiente paso de lo que es la evaluación de las piezas dentales. Y de esto lo más importante, pues, es la movilidad dental, ¿sí? Si bien aquí ya vimos la movilidad, hay varios métodos para ver la movilidad dental. Y esos métodos para ver la movilidad, pues está específicamente el que tenemos en la fotografía derecha, que es instrumento, mango de instrumento con mango de instrumento. Y si no, pues el que a mí personalmente me gusta es instrumento y dedo. Me gusta poner mi dedo para ver la movilidad porque me gusta sentir cuando se puede realmente lo que es con el mango, la movilidad de las piezas dentarias, ¿verdad? En este caso es una molar, podríamos decir que es un grado 1 de movilidad. Las movilidades, hay muchas clasificaciones, pero la que nosotros logramos determinar es aquella que sabemos que tiene de 0 a 3, sabiendo que todas las piezas fisiológicamente tienen un grado de movilidad. A veces no es perceptible, a veces sí es perceptible. Cuando se pasan el hilo dental, por ejemplo, que tenían rato de no pasárselos, les sangró la encía, pero ustedes dijeron, ay, me tengo que pasar el hilo, y a veces se lo pasaron con mucha fuerza, inflamaron en algo el ligamento y los dientes se sienten como flojitos, ¿verdad? Entonces, simplemente es una percepción de esa movilidad fisiológica. La movilidad fisiológica es aquella que se da dentro del parámetro que me da la amortiguación del ligamento periodontal, ¿sí? Sabemos que ese ligamento, pues es el colchón, ¿verdad? El amortiguador del golpe de masticación o cualquier golpe que las piezas dentarias pueden sufrir. Entonces, el tipo de movilidad 0 es esa movilidad fisiológica. Tenemos una movilidad tipo 1, que es la movilidad, y para esto vamos a usar el parámetro de 1 milímetro. Es decir, tengo acá 1 milímetro, supónganse que me pueden ver ahí, mi cabeza es el diente y mis manos es el milímetro, ¿sí? Entonces, la movilidad es más allá de la fisiológica, pero se mueve bucolingualmente dentro del rango de 1 milímetro, ¿sí? Esa es la movilidad 1. La movilidad 2 es aquella que siempre estando el rango de 1 milímetro, se mueve más del rango de 1 milímetro. Es decir, se sale de ahí bucolingualmente o bucopalatalmente. Y la movilidad grado 3, pues es aquella movilidad que se mueve siempre más allá del rango de 1 milímetro, pero tiene movimientos de intrusión, extrusión, verticales y hasta rotacionales, podría decir. O sea, es la movilidad extrema. Generalmente nos tiende a dar un pronóstico, si no malo, reservado, pero porque puede comprometer ya muchas piezas. Y este es el caso de una paciente fémina de 35 años. Ay, no sé si se los comparto, que pongamos, pero no corramos. Vamos a ver. Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿será que podría repetir lo de las movilidades? Es que siento que Correcto. lo digo rápido. A ver, vamos pues otra vez. No sé si me logran ver es que fíjense que hoy no puse mi pantallita, pero logran ver aquí mis manos. Sí, doctora. Ok, va. Entonces tenemos una movilidad 0, ¿sí? La movilidad 0 es aquella que es la movilidad fisiológica, que me da la movilidad perceptible y ustedes la pueden comprobar. Pásense el hilo dental y mira, y cuando se busquen su boquita antes de examinar al otro paciente, vean la movilidad, mídanse su movilidad en los anteroinferiores, ¿sí?
Esa es la movilidad fisiológica 0. La movilidad 1 es la movilidad donde mi pieza dentaria, si mis manos son 1 milímetro, la pieza dentaria se mueve dentro del perímetro bucolingual de 1 milímetro. Es la movilidad más leve, generalmente de buen pronóstico, ¿sí? La movilidad tipo 2, ¿sí? O grado 2, es la movilidad donde la pieza se mueve bucolingualmente también, pero más allá del perímetro del milímetro, ¿sí? Siempre bucolingualmente. También puede ser de buen pronóstico, siempre y cuando encontremos la causa por la cual esa movilidad está allí. Y la movilidad grado 3 es el rango de movilidad viene siendo siempre igual, más allá del milímetro, solo que esta ya se mueve para adelante, para atrás, para rotacional e intrusivamente. O sea, tiene movimientos verticales o de intrusión y extrusión, ¿sí? Es decir, es esa muelita que ya parece diente de leche que se va a caer, ¿verdad? Generalmente ese es el perímetro. Ahora, tal vez yo tengo que hacer hincapié en la diferencia de un pronóstico entre una movilidad de una pieza uniradicular y la movilidad de una pieza multiradicular. Generalmente, una movilidad de grado 1 en una pieza uniradicular me va a representar un buen pronóstico, pero encontrar una movilidad grado 1 o 2 en una pieza multiradicular generalmente no siempre va a significar un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque si tengo 3 raíces, esas raíces aún puede ser que solo esté sujeta de la raíz palatal y esa pieza no se mueve, pero aún así pudiera tener mal pronóstico. Entonces, cuando las piezas tienen más pronóstico de movilidad, aunque no fuera tan de grado 3 en posteriores, la pieza está mucho más comprometida porque son 3 raíces, ¿verdad? A ver, vamos, hasta ahí vamos bien. Paciente fémina de 35 años. Ella, pues podría decirse que es obesa. Se presenta al consultorio y no por voluntad propia. La lleva su hermana, a la que su hermana ya está siendo tratada por riesgo de periodontal, o sea, tiene un fenotipo bastante delgado y un riesgo periodontal, digamos, grande, alto, con recesiones y todo, pero ella muy educada, muy consciente, muy disciplinada con su higiene y se logró tener buenas respuestas. Sin embargo, hablando de lo que es la genética, ella me habla de su hermana, pero su hermana dice que no, o sea, la hermana es más grande que ella, tiene tal vez, bueno, o sea, ella tiene 35 años, la hermana. Karen, que era la otra hermana que es la disciplinada, pues era hermana menor. Sin embargo, la lleva no por voluntad propia, sino porque la paciente ya no puede comer y el dolor no la deja en paz, pero ella aún todavía es reacia. ¿Por qué? Porque ella dice, no, es que a mí me están tratando en el ICS y además ahí me diagnosticaron con diabetes, pero yo no tengo diabetes, solo es que ese día yo comí mucho azúcar y entonces yo estoy tratando, no me he ido a hacer mi examen porque estoy tratando de controlarla, o sea, una negación a su enfermedad y a su padecimiento. Y por ende, un nivel de glicemia que en ese momento no se pudo hacer, porque créanme que esta paciente se presentó en noviembre del 2013. Ay, aquí ya les mostré lo que no les tenía que mostrar. En noviembre del 2013 y la condición era esta, ¿verdad? O sea, la paciente con un olor bastante característico, no podía, si bien podía morder, pues todas las piezas literalmente parecían marimba, exceptuando estas anterosuperiores que todavía estaban en condición buenas y estas inferiores, canino y premolares, estaban buenas todavía, que eran las únicas que tenía abajo. Entonces, para poder tratarla, a ella se le condicionó en que tenía que hacerse exámenes de glucosa, nivelarla, pero como ella estaba siendo tratada en el ICS, me dijo, sí, cuando yo vaya al ICS y pida la cita, todo eso nos llevó 4 meses. Y la paciente no se decidía, no se decidía. Entonces, al final vimos la emocionalidad de la paciente y hasta yo hice cartas de referencia al ICS después que trabajaba en el organismo judicial y que ahí tenía acceso a dentista. Le hice la carta también para allá, pero yo la verdad es que hasta hoy en día me doy cuenta que fui manipulada. O sea, la paciente definitivamente tenía temor. Y entonces llegó al culmen del noviembre del 2013, ¿verdad?
donde pasaron prácticamente, ella llegó, ay, no me acuerdo, aquí puse noviembre del 2013, pero 4 meses antes fue que llegó ella por esta molestia. Entonces aquí vemos que jamás se controló ni nada, y entonces yo dije, esta paciente en emocionalidad no va a tratarse. Aquí solo puse mi dedo, ¿sí? Miremos la movilidad que hay a nivel de las molares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tomar riesgos tomando en cuenta el estado sistémico del paciente. ¿Y qué voy a hacer yo intentando de rescatar alguna pieza que solamente va a ser un foco séptico más para esta paciente que condiciones de sistémicas de salud no están bien? Entonces, a pesar de eso, la paciente accedió y yo ahí sí que tomando las precauciones y todo, hicimos una terapia con medicación antibiótica profiláctica porque la paciente no llegó a bajar sus niveles del azúcar. Por supuesto que estaban un poco más de 200 y alguito. O sea, es contraindicado, pero también esta sepsis totalmente no va a ayudar. Entonces aquí fui de poco en poco, le aparté la cita, le hice poco a poco las extracciones cubierta con antibiótico, suturamos lo que pudimos, ahí le pusimos el gel foam y todo, y la controlamos. Y le pusimos unas prótesis inmediatas para también ayudar un poco a su autoestima. Yo quiero que miremos estas piezas dentarias, porque esto es lo que realmente se esconde debajo de ese periodonto. Miremos esta pieza dentaria, no hay sangrado, ¿sí? A duras penas en esta esquina, todo esto era bolsa periodontal, ¿sí? Todo este tejido ya era un tejido muerto. Todo lo que miran aquí es tejido muerto. Apenas lo que está sangrando en estos sitios es de lo que se adhería el epitelio, o sea, las inserciones, ni siquiera el hueso, ¿verdad? Porque aquí si miran en lugar de la furca ya hay tejido de inflamatorio, tejido de granulación, cosa que no debería de pasar, o sea, ahí hay hueso, igual que en esta otra pieza. Miren, aquí están las trifurcaciones, pero todo esto ya está inflamado. Entonces, ¿cómo voy a favorecer a una paciente cuyo estado emocional no está bien, no acepta su enfermedad periodontal? Entonces, esto es así como que tal vez hay que ser bastante radical ayudándola a que explique, pero es cierto, nosotros motivamos, pero definitivamente la motivación por parte del paciente es importante, reconociendo que ni siquiera fue por voluntad propia, ¿verdad? Y esto fue en julio del 2017. Se le pusieron sus prótesis inmediatas, miren aquí abajo, y llegó así en el 2017. Aquí ya llegó por voluntad propia, pero para llegar a este estado, ¿cuánto tiempo pasó? Nunca regresó a reevaluación, nunca regresó a un control periodontal. Y miren los dientes que si bien eran para rescatarse, pues definitivamente me dolió mucho más a mí. Y tanto así porque vieran que a veces uno se compromete tanto pues que me dolió, pero me dio cólera, así como que si fueran mis hijas, las regañé. Y realmente la paciente pues se puso a llorar, ¿verdad? Entonces ahí dije yo, ay no, qué dura fui, pero lo que pasa es que la paciente tenía 37 Para mantener el años. equilibrio. Habrá. Entonces miren el complejo de la tabla. Aquí la movilidad digamos, se aseveró por cuestiones de trauma oclusal también, ¿sí? Enfermedad periodontal. Y aquí es de cuidado porque la tabla ósea, pues ya a los 37 años, el reborde con que la paciente cuenta es muy difícil. Colocar algún tipo de digamos, ahí se me fue la idea. Pero miremos este resultado. Y creo que la vez pasada se me olvidó contar también que esta paciente, no bien más o menos en el 2018, 2019, llegó la hermana, siempre llega por control, pero pues solo para contarme que le habían amputado un brazo a ella a raíz de la diabetes. Igual, sigue siempre siendo una paciente, pues sí, en estado de obesidad, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, tal vez hasta pues se sugiere un psicólogo o algo, pero es bien difícil esta situación de esta paciente. Ahora, el caso de esta paciente es totalmente distinto. Esta paciente definitivamente llegó porque su hija la lleva
porque su boca le huele muy mal y se le ve muy feo eso que tiene ahí. Entonces, la paciente, ella no padece de nada, un estado anímico muy lindo, alegre, servicial, pues ella ni siquiera toma pastillas de presión, nada, nada, nada. Sin embargo, su condición periodontal bastante increíble. Saben los pacientes que están mal, pero saben que lo que se les va a hacer a ellos ya es muy drástico, ¿verdad? Porque estos dientes eran los únicos que estaban recibiendo la carga masticatoria. Esto es ya una movilidad tipo 3, esto es trauma oclusal, casi que flotando en esto, y el resto de los dientes, pues esta no, definitivamente miremos esa molar, ¿verdad? Ni para tomarle la impresión, tuvimos que extraerla antes y esperar, todos estos sí se quedaron, movilidad es 1, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir nosotros viendo, pero no dejemos de indagar, no dejemos de ver a nuestro paciente. El mismo caso, movilidades grado 3 con trauma oclusal, miremos ahí el torus al final, ¿verdad? Pero pacientes que ya no tienen, no usan prótesis y lo que tratan de salvar siempre son sus piezas anteriores. Las de atrás no les interesan. Las anteriores sí que no se le caigan. Entonces esta paciente llegó porque ya la prótesis anterior bailaba. Cuando tomamos la radiografía, efectivamente ya no podemos hacer nada, ya no hay tabla ósea. Y procesos de injertos ahí, nada, no vale, no vale. Entonces, se nos complica siempre y es importante manejar la emotividad de los pacientes. Es decir, he aprendido eso cuando uno es joven, a veces no, pero con el tiempo uno dice, mire, no se preocupe, siempre va a haber algo que se pueda hacer. Siempre va a haber algo que, esa se quedó, esa teníamos, pero estas no. Este era un puente que estaba agarrado de 2 piezas, ¿verdad? El caso de esta paciente es una paciente que tuvo tratamiento de ortodoncia. Si miramos su salud periodontal, pues es aceptable, es muy buena, pero es un tipo de movilidad que fue sometida a grandes fuerzas de tracción. Por eso no se vale ese que dije ortodoncia en menos de 6 meses, ¿verdad? No se vale que nosotros querramos acelerar los procesos que ya de hecho estamos alterando la naturaleza. Quiero que miremos estas radiografías porque no sé si nos va a dar tiempo de ver todo lo radiográfico, pero miremos aquí. Estas son tipos de reabsorciones periapicales y definitivamente todo esto muestra ensanchamientos del ligamento periodontal. La tabla totalmente disminuida, sin embargo en la clínica no miramos tal pérdida, ¿verdad? Significa que todo el trecho que queda todavía es de adherencia epitelial. Entonces, estos ápices redondeados, la paciente realmente no se ve preocupada por esta movilidad. Una ortodoncia que fue sometida más de 6 meses, creo yo, y pues definitivamente en este caso son piezas con movilidad tipo 1, ¿verdad? Movilidad tipo 1 o 2, vamos por ahí, pero definitivamente esta paciente hay que tenerla en control, evitando trauma, ferulizando los dientes, tomando radiografías de control y luego poco a poco ir soltando las piezas dentales. ¿Puede ser que las piezas dentales lleguen a estabilizarse? Primero Dios, sí. ¿Cómo vamos a saber soltar la férula? Cuando la radiografía y el ligamento periodontal nos diga vamos por buen camino. Soltamos, probamos, pero estos son cuestiones de que sí nos van a llevar posiblemente no menos de 6 meses, posiblemente 1 año, ¿verdad? Atriciones. Bueno, pues piezas dentarias, después de lo que es móvil. Hasta aquí tenemos movilidad, ¿verdad? Yo lo que quisiera entender de la movilidad es que, o que ustedes comprendieran, número 1 es que cuando el paciente generalmente llega por causas de movilidad, esto es un signo a veces ya muy tardío para que nosotros podamos ayudar en algo. La última paciente que presenté no tenía motivo de consulta de sus piezas flojas. Sí, me la siento, pero mientras coma, mientras no duela, no es un motivo de consulta para ellos. Entonces hay que advertir que cuando un paciente llega porque siente que se le mueve la pieza, hay que estar alerta porque puede ser ya un signo muy tardío. A veces están esos pacientes que sienten que se mueven las piezas, pero no se mueven. Es solo porque se pasaron el hilo dental y entonces se afligieron. Pero generalmente la movilidad en sus etapas tempranas, digamos grado 1, incluso el grado 2, las descubrimos nosotros en el examen rutinario periodontal.
y se las hacemos ver al paciente para tomar en cuenta la causa. Trauma oclusal, ¿verdad? Es uno de los principales y la pérdida periodontal es la principal razón, ¿verdad? Entonces, ahorita pasamos a la evaluación de las piezas dentales por atrición. Me imagino que esto lo miran ustedes en diagnóstico. Hay atrición fisiológica y atrición patológica. ¿Sí? La atrición fisiológica es cuando ustedes evalúan a un paciente de 70, 80 años, tiene todas sus piezas completas, pero tiene ciertas facetas de desgaste, ¿verdad? Entonces esos pacientes dicen uno, wow, o sea, llegó a los 80 años con toda su dentadura, es un triunfo y están en buen estado. En el caso de este paciente podríamos decir que son fisiológicas, es un paciente que no va más allá de los 60, sin embargo sí tiene el historial de que mordía chayes, mordía cristal. Él decía que cuando se tomaba sus tragos se mordía vidrio. Sin embargo, la salud periodontal de él, envidiable. O sea, tiene enfermedad, tiene inflamación, cálculos, pues abrasiones, pero la estabilidad de las piezas dentarias, increíble, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Miren la estabilidad de este paciente a pesar del grado de atrición. Esta paciente es la misma paciente que mostré anteriormente. Pues aquí definitivamente estos 3 dientes no aguantaban el trauma. Y además de eso, la paciente era bruxómana. O sea, sin que ella se diera cuenta, nos lo dictan las facetas de desgaste. Entonces ahí definitivamente la fuerza de la mordida no soportó solamente la carga con estas 3 piezas. De caries interproximales y caries radiculares, pues decimos que también nos complican un poco el mantener un periodonto sano. Y aquí en este caso quise poner esta, que no es precisamente una carie radicular, pero es importante considerar la aplicación del hilo dental en un paciente que tenga tantas caries interproximales, porque no podemos recomendar el uso del hilo dental a tanto cuando se les deshilacha todo. Entonces ahí sí va a recomendar para inicios ese hilo dental que es un monofilamento. Y luego vamos con lesiones. Estas que están aquí es la non-cervical caries lesions, ¿verdad? Estas que está NSCL son lesiones cervicales no cariosas. Y entonces en estas tenemos las famosas abrasiones dentarias, las afracciones, las atriciones, ¿verdad? Las erosiones, perdón, las erosiones y las abrasiones. Estos 2 cuadros que están aquí, yo quiero que vean más que todo porque son fuerzas mecánicas aplicadas en un tejido que realmente es mucho más blando que el esmalte y por eso se tienden a dibujar las uniones de cemento-esmalte que se mantienen intactas. Miremos en este caso qué gran cantidad de socavamiento, ¿verdad? Pero sin embargo, miren el pico de la unión cemento-esmalte, ¿verdad? Entonces, muchas veces la pulpa se retrae y no llega a exponerse, pero muchas otras veces sí es causa ya de dolor porque llegó al nervio. En este caso es lo mismo, el paciente muy higiénico, muy bien de su higiene, pero abusador de la higiene, ¿verdad? Cuando son afracciones generalmente son traumas por mordida. Entonces aquí pues se quiebra, se desquebraja la unión cemento-esmalte y pues perdemos la unión cemento-esmalte porque la fuerza que se aplica en esos puntos de supracontacto o fuerzas groseras por morder en pacientes apretadores, pues generalmente tienden a reventar la parte más delgada de lo que es el esmalte. Y por ende, las erosiones también, que es más que todo tienden a ver con consumo pues de otros elementos químicos como el ácido. Tiene mucho que ver también la regurgitación o el vómito, ¿verdad? Que va erosionando. Esto generalmente se miran las facetas así como redondeadas. No se ven picosas, sino son como desgastadas. Para los que nos gusta consumir mucho limón también se pueden ver. Solo que las lesiones por vómito, ya sean pacientes bulímicos, pacientes con reflujo muy marcado o pacientes que a veces les da la cruda, ¿verdad? Que toman mucho y vomitan, las lesiones se van a ver así, pero más que todo en el área palatal. Vamos, ¿cómo vamos? Chavos, chavos, chavos. Manchas negras no hay que más que decir que son extrínsecas, generalmente bacterias cromófilas,
que depositan sus depósitos, ¿verdad? Valga la redundancia, sobre, no directamente sobre el diente, sino sobre la placa madura o cálculo que está sobre el diente. Estas manchas sí es obligatorio quitarlas durante el tratamiento periodontal. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Fíjense que no entré a lo que es la radiología. Me voy a tener que quedar en este punto. Vamos a ver factores irritantes. Fíjense que aquí lo más importante es que yo solo quise representar en que factores irritantes es todo aquello que no me permite tener una buena condición de salud periodontal pese a mi tratamiento. Con eso yo hablo los dos primeros factores irritantes de placa dentobacteriana o biofilm y lo que es cálculos dentarios. Luego de esto, a estos son los más comunes y los que nuestro tratamiento tiene que remover, pero también a estos se une lo que son restauraciones sobrecontorneadas, restauraciones deficientes, ¿verdad? A estos se une empaques de comida, a esto se une todo lo que nos pueda causar una inflamación permanente que no me deja que sane mi tejido periodontal. Estos videos yo los puse a raíz de que yo evaluaba cómo los estudiantes buscando los cálculos, buscando los factores irritantes, usan el explorador. Y muchas veces es un error porque si bien la sonda periodontal nos ayuda a buscar los cálculos, pues el explorador, a mi preferencia, yo lo uso cuando tengo papilas intactas. En casos de gingivitis, en casos donde la papila está intacta, prefiero usar un explorador delgado, de marca, porque son bastante finitos y resilientes. Pero estos, por ejemplo, miremos acá. Miremos cómo... sí, Doc Lupitos, diga. Solo mi doctora, perdón la interrupción, son No hay las pena. 11. Ya son las 11 y no nos dio tiempo, es cierto. Vaya, entonces, gracias, doctor. Nos quedamos acá con ustedes, no logré entrar porque definitivamente ayer tuvimos un atraso bien grande, pero el día jueves nos toca con ustedes la parte de radiología. Voy a agarrar unos minutos para su clase, digamos, para compartir, pero yo lo que necesito es que ustedes el día del jueves tengan en su computadora su caso clínico que fue asignado para radiografía y yo voy a presentar un caso para que ustedes puedan, digamos, ver cómo lo voy resolviendo. Y de esa forma ustedes se van a quedar en ese tiempo haciendo su trabajo que luego van a subir al Classroom. Si ustedes tienen su clase el jueves, ustedes van a entregar el trabajo el día viernes a las 23:59 horas. Realmente lo que queremos es no cargar su tiempo extra, sino su tiempo libre, su tiempo que tienen que hacer muchas otras cosas, sino usar ese tiempo de periodoncia para que hagan ustedes el trabajo. ¿Tienen preguntas? ¿Estamos bien o están dormidos? Todo bien, No, doctor. doctora. Bien, doctora. Todo bien. Gracias. ¿Ustedes ya saben qué caso tienen? Si Giovanni, ¿me ibas a decir algo? ¿No? ¿Ya No, saben? Alejandro. Ah, ok. Gracias. Ya saben, Alejandro, perdón, qué caso les toca. ¿Todos tienen su caso asignado hasta ahorita o hay alguien que todavía no tenga su caso asignado? Hello, hello. Bueno, si no tengo que asumir, no me gusta asumir, pero digo yo que tal vez ya. Todos tienen su caso asignado. El caso asignado es por la plataforma de Classroom. Sí, Miriam. Solo iba a preguntar que dónde estaban, pero ya vi que dijo que en Classroom. Están en Gracias. Classroom. En Classroom tu tutor te asigna tu caso. Y si no están, bueno, ese día yo te voy a asignar casos si en caso alguien no, pero si no, comuníquense conmigo para decirme si en caso no tienen su caso asignado, pero para la fecha ahorita ya todos tendrían que tener su caso asignado. Y si no, también en Canvas está el link para entrar a los 7 casos. Los 7 no son para que ustedes lo resuelvan, solo van a resolver un solo caso, ¿sí? Y yo les voy a llevar de la mano, por favor. Si tenemos la oportunidad de leer el documento de radiología y explorar un poco su caso.
me gustaría para resolver dudas ese día de la clase. Yo sé que están bastante apretados y yo los aprieto más con el tiempo, pero disculpen ustedes pues, por esa presura que yo los llevo, ¿verdad? Si no nos han asignado el caso, ¿por dónde dijo que nos contactábamos? O Me sea, pueden, la yo contactaron. creo que en el Classroom, yo creo que en algún lado puse mi teléfono, si no, te puedo molestar a ti, representante, ¿dónde estás? Ah, para que, tan chula Ana Elena, tan linda. Pues ella tiene mi teléfono, cualquier cosa me pueden comunicar con Classroom, me dicen que no tienen caso y me dicen con qué doctor están para que llevemos el seguimiento de eso, ¿sí? Sin problema, no tengan pena, que aquí nos ponemos al día todos, para que no haya problema el día del... Pero en Canvas está, ¿sí? Para una pregunta. Diga. Con respecto al paciente que tenemos que utilizar para hacerlo del sondaje y todo, yo tengo una duda. Lo que pasa es que tengo un familiar, pero él tiene prótesis, o sea, le faltan las piezas anteriores. O No importa. no importa si se podría No hacer el sondaje importa, entonces. está bien. Si le faltan las piezas anteriores, tú agregale al otro lado y sondeas los dos lados o sondeas bucal y palatal. La situación es que tú aprendas, ¿verdad? Y que busques y ubiques a tu paciente y tú le vayas diciendo, ay, mira, tú tenés esto, sin asustarlos, pero mira, vamos a hacerte tú. Y así lo vayas emocionando para que él se dé cuenta de cómo está, ¿verdad? Y tú vas, pues más que todo calentando tu visión, ¿verdad? Tu tacto y todo lo demás. Ese es realmente el ejercicio. No importa si no tiene sus piezas anteriores, ¿oíste? Ok, está bien. Muchas gracias, doctora. Ok. Eso lo tenía. Muy bien, Una entonces. sugerencia, chicos, solo para que ustedes puedan experimentar, podrían tocarse sus dientes y se van a dar cuenta que hay cierta movilidad y eso es algo natural, para que no se asusten cuando vean a su paciente que hay una leve movilidad menor de 1 milímetro, pero ustedes lo pueden sentir en ustedes mismos, ahorita mismo pueden hacerlo y se van a dar cuenta que hay cierta movilidad, aunque sea mínima. Bueno, ya no les quitamos más tiempo. Muchas gracias por su Gracias, asistencia. Doc. A todos, muchas gracias. Primero Dios, nos vemos el jueves.